Somos el equipo uno y nos corresponde exponer el tema del desarrollo histórico de las antenas. Servidor a Daniel Andone Valdés. Felipe Ángel. El presente es Buitrón Abel. Ok. Ok, yo voy a empezar hablando primero de los antecedentes. Primero, antes del desarrollo de las antenas, hubo mucho desarrollo de física detrás, empezando en 1831 por Michael Faraday, que demostró que el campo magnético variable produce una corriente eléctrica. Ya en 1983, Maxwell establece la interdependencia entre la electricidad y el magnetismo. Ya entrado en el siglo XIX, Hertz comprobó la teoría de Maxwell usando un dipolo alimentado con las cargas de una bobina y como antena utilizó una espiral cuadrada, fue la primera persona en recibir ondas electromagnéticas. Más adelante, en 1891, el científico francés Edward Bradley creó el primer receptor de ondas electromagnéticas y lo determinó como cuesor. Ya más adelante, en 1889, se propusieron los primeros arreglos de antenas por Sidney George Brown y James Murray. Pero estas se comprobaron o se construyeron años adelante. Ya entrado en el siglo XX, fue el inicio de la radiotelegrafía, siendo el 12 de diciembre de 1901 la primera transmisión interoceánica entre Gran Bretaña y Terranova en Canadá. Se usó como una antena transmisora un monopolo en abanico y como receptor se usó un hilo metálico en una cometa. Más adelante, en 1804, Fleming diseñó una válvula termoiónica para detectar señales de radio. Y en 1906, Marconi midió el primer diagrama de antena de hilo en paralelo al suelo. Este diseño se tiene como precursor de las antenas actuales de onda progresivas, rómbicas y en V. Ya más centrados en el siglo XIX, en 1823, Berebarge construyó la antena que tiene su nombre, de onda progresiva. Consiste en un hilo paralelo a una tierra imperfecta con una carga en la terminal. Y ya en 1827, Franklin hizo una agrupación de antenas tipo cortina. Yo les voy a hablar lo que fue del desarrollo de las microondas en la década de 1930-1939. En los primeros años del siglo XX, las frecuencias, las bandas LF, MF y HF eran las bandas con las que se trabajaban. Y bueno, estas bandas hacían que las antenas tuvieran dimensiones mucho menores o similares en algunos casos a la longitud de la onda. Para estas épocas las microondas aún no estaban claramente definidas, pero ya había principios de estas. Y bueno, tenemos entendido que las microondas empiezan a partir de la banda UHF y hasta la banda X. Y para estas bandas las antenas son mucho mayores que la longitud de la... También cabe destacar que en esta época fueron las primeras transmisiones de televisión que se realizaron en el año de 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín y también fueron las primeras emisiones en el mismo año de la BBC. Para esto se utilizaba una frecuencia de 45 MHz y la antena transmisora de las transmisiones era una agrupación circular de dipolos que pueden ver, en la imagen se puede observar la antena tipo dipolo y era un arreglo circular de estas que era la que transmitía la transmisión establecido. En comunicaciones, en 1931 se estableció un enlace entre Francia y Gran Bretaña y esta utilizaba antenas reflectoras de 1760 MHz. También
Marconi midió el alcance sobre el mar de una transmisión a 500 MHz y descubre lo que se conocería como los enlaces troposféricos. Estos enlaces troposféricos son a través de la comunicación entre dos antenas que mandan la información en la troposfera de la Tierra. Las antenas en esta época, bueno, hay una invención destacable que sería la ranura resonante y también posteriormente Marconi construyó un enlace de 25 kilómetros con una frecuencia de 600 MHz entre el Vaticano y Castel Gandolfo con antenas parabólicas con alimentadoras coaxiales. También destaca el análisis de las antenas cilíndricas que fue realizado por King en 1937 y Hallen en 1938. La formulación integral de esto se sigue utilizando en la actualidad. En la imagen podemos ver el diseño de una antena de ranura resonante que fue una de las invenciones de esta época. También tenemos que hablar de lo que es la radioastronomía. Para esto hay que hablar un poco de los antecedentes. Jansky construyó una antena tipo cortina de Bruce con 8 elementos de reflector en el año de 1930. Esta antena funcionaba en la banda de 14 metros y sucedió que Jansky se dio cuenta con observación a través de los meses que había un ruido y se dio cuenta que este ruido provenía de las tormentas eléctricas. Y también se dio cuenta de que había una fuente de ruido que era muy constante y que tenía una frecuencia de 24 horas. Entonces, con observación y dedicación, se dio cuenta que había una fuente de ruido que era el sol, era el aire y la galaxia. Entonces, con esto fue lo que Jansky descubrió lo que era la radioastronomía. Posteriormente, en el año de 1938, Bruce Trevor construyó una antena parabólica que era de 9 metros de diámetro, que funcionaba en la banda de 2 metros, y con esta empezó a establecer los primeros radiomapas del cielo. Podemos observar en la imagen una de las antenas parabólicas que se utilizan en los observatorios de la radioastronomía. También tenemos que hablar de una época muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial, que fue una época que pues marcó mucha historia dentro del desarrollo de la tecnología y especialmente en el desarrollo de la tecnología que está asociada a las comunicaciones y a los sistemas de radar. El desarrollo y avance de las antenas durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el desarrollo de las antenas de microondas para la aplicación de los sistemas de radar fue como la parte importante en esa época, debido a que este tipo de antenas eran muy utilizadas en la guerra. Se pudieron usar los diseños de reflectores, de lentes, bocinas, que fueron hechos a finales del siglo XIX, que demostraban las teorías que establecía Maxwell. También se inventaron las antenas Pillbox o Chis, que eran utilizadas en la guerra. Estas antenas, bueno, están en la imagen, como pueden ver, eran utilizadas en los pequeños cuarteles o búnkers que tenían los soldados de la guerra para establecer sus comunicaciones. También tenemos las antenas Polyrope, que se usaron también como radiadores en esta época. También durante esta época se desarrolló toda la tecnología para las guías de onda. Fue descubierto el magnetrón en el año de 1940 en Gran Bretaña y esto permitió desarrollar el radar de las ondas centimétricas. En Estados Unidos también se construyó el sistema Eagle con un arreglo de 250 dipolos y obtuvo una longitud de onda de 3.2 centímetros. En la imagen podemos ver la estructura de lo que fue un magnetrón. También hay que hablar de lo que fue el periodo después de la guerra y de la década de los 50.
Las antenas en la posguerra tuvieron un auge que fue en el desarrollo de las ranuras, las espiras y los dipolos. En el año de 1946, John de Krause descubrió lo que era la antena de hélice que podemos ver en la imagen, y esta se aplicó para la construcción de un radiotelescopio en el año de 1951. El avance más significativo en esta época para las antenas fue el desarrollo de las antenas independientes de la frecuencia y de la banda ancha. Y también tenemos que hablar nuevamente de lo que es la radioastronomía, que tuvo un resurgimiento en la época de la posguerra, y para esa época se construyeron grandes instalaciones de observación, y uno de los lugares más destacables que se construyó durante esta época fue Array PLA, que tiene 27 antenas Cassegrain de 25 kilómetros de largo. Las antenas están ubicadas en Agustín, Nuevo México, y se encuentran de la manera en la que podemos ver en la imagen. En lo que respecta a la telecomunicación en el espacio, en 1954, Arthur C. Clarke, que fue el autor de Una odisea en el espacio, propuso la utilización de los satélites geoespaciales para lograr una cobertura mundial. Se dio cuenta que si poníamos satélites separados por 120 grados, podríamos tener la cobertura mundial que menciona. Los satélites 5, segundo y tercero fueron los primeros en ser puestos en órbita geoestacionaria en 1963 y 1964. Los primeros satélites con repetidores de banda ancha fueron los Telstar 1 y Telstar 2, lanzados en 1962 y 1963. El primer satélite comercial, todos, en ponerse en órbita geoestacionaria fue el Intelsat 1, que fue lanzado el 6 de abril de 1965. Ahora los avances que han sido más recientes. En la teoría de antenas, todos los avances corresponden a mejoras en el software para hacer los cálculos más rápidos con los computadores. Al momento de calcular el campo radiado por una apertura, se utiliza una transformada de Fourier. Y para ahorrar los pasos y el tiempo y el número de operaciones que éste realiza, se optó por desarrollar el algoritmo de la transformada rápida, o la FFT. También la teoría geométrica se utiliza para analizar el efecto en los campos radiados debido a los vértices. El corrido de fase nos ayuda a controlar la forma del diagrama de radiación mediante el control de la fase de cada una de las antenas que lo componen. Uno de los avances que se aplicaron a esta tecnología fue mejorar los desfasadores y divisores de potencia en las redes de distribución. También se implementó el uso de microcontroladores para el control óptimo de la fase y amplitud. También se desarrollaron nuevas técnicas de fabricación y de análisis. Las antenas adaptativas se derivan de los array, que son capaces de ajustar su diagrama de forma prefijada, dependiendo de las fases y las amplitudes que reciben desde fuentes externas. Sus aplicaciones más importantes se centran en la realización de mapas y la detección de recursos naturales. En las comunicaciones espaciales, están evolucionando mucho de la mano de lo que son la NASA, que es la organización responsable de los avances en esa materia. Se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten lanzar satélites con grandes antenas basadas en dos conceptos, lo que es las antenas desplegables y las antenas hinchables. Los nuevos procesos para la construcción de boroides son hechos con elevadas tolerancias y bajo peso. Y por último, los avances de radioastronomía. Esto solo se centra en su mayoría en la mejora de la resolución, pero también en el tamaño. Gracias a esto se pueden construir antenas con gran tamaño
Y uno de esos ejemplos es el National Radio Astronomy Observatory, con 27 paraboloides de 25 metros de diámetro. Gracias. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.